Hola hermosa comunidad, soy Selena Reyes y les traigo las predicciones más profundas y honestas del mes para todos nuestros Tauro. Abril de 2026 es un mes extraordinario, no porque sea explosivo, sino porque es transformacional desde adentro hacia afuera. Este mes no es sobre cambios bruscos, es sobre revisar qué estás sosteniendo en tu vida y preguntarte genuinamente, ¿esto me nutre o simplemente me mantiene en piloto automático? Antes de empezar, si no estás suscrito a mi canal, por favor, suscríbete. Cada mes traigo predicciones astrológicas detalladas, consejos de bienestar y herramientas para que tomes el control de tu vida. Vamos a explorar juntas todo lo que abril te trae. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas nada. ¿Comenzamos? Abril para Tauro no marca un inicio brusco. Es más bien un proceso de toma de conciencia profunda. Y aquí está lo importante, no es un mes de impulsos acelerados. Es un periodo donde se pone a prueba tu capacidad para sostener lo que deseas construir. El entorno se mueve rápido. Las cosas suceden alrededor tuyo a un ritmo que no siempre es cómodo para ti. Tauro no funciona desde la prisa. Tauro funciona desde la estabilidad. Y aquí es donde viene el aprendizaje real. El verdadero mensaje es, mantén tu centro mientras todo alrededor cambia. No necesitas adaptarte a la velocidad externa. Necesitas sostenerte en tu propia tierra, en tu propio ritmo. A partir del 23 de abril hay algo especial, una conjunción Venus-Urano que va a introducir elementos inesperados. Puede alterar tus rutinas afectivas. Puede despertar necesidades de libertad que quizá no habías reconocido conscientemente. Mi consejo, lo que se mantenga será porque tiene raíz. Lo que se mueva será porque necesitaba aire. No resistas, observa. Hablemos de lo que todos queremos saber. ¿Cómo estará mi corazón en abril? El horóscopo de Tauro para abril en el amor no trae explosiones evidentes, trae revelaciones internas. Y es aquí donde muchos se pierden. Pensamos que si no hay drama, entonces está todo bien. Pero no funciona así. Si estás en pareja, abril pone el foco en el equilibrio real, no en lo que aparenta estar bien desde afuera, sino en cómo te sientes cuando nadie te observa. ¿Estás cómodo o simplemente acostumbrado? Tauro tiende a sostener, a dar estabilidad, a evitar conflictos innecesarios. Pero este mes, vienes y te invito a preguntarte algo muy concreto. ¿Cuánto estoy callando? ¿Cuántas renuncias pequeñas estoy acumulando? Es posible que no haya grandes discusiones, pero sí esa sensación sutil de desgaste, como si llevaras tiempo tragándote cosas que necesitas expresar. Aquí está lo que debes hacer. Conversaciones serenas pero firmes. No desde el reproche, no desde la victimización. Desde la claridad. Dile a tu pareja lo que necesitas sin rodeos. Tauro, cuando decides hablar desde la verdad, lo haces con una fuerza tranquila que cambia dinámicas. Y aquí viene algo importante. Si la relación es sólida, este mes puede fortalecerla. Porque al expresar lo que callabas, liberas tensión. Y cuando Tauro deja de tragar silencios, la relación respira mejor. Si estás soltero, abril es más sobre observación que sobre encuentro. Puedes sentir atracción por perfiles distintos a tu patrón habitual. Personas que te mueven el suelo. Personas que despiertan curiosidad fuera de tu zona cómoda. Pero aquí va mi pregunta para ti. ¿Me siento más yo o más inseguro? ¿Hay tranquilidad o solo adrenalina? Tauro necesita estabilidad emocional para vincularse de verdad. Si alguien activa ansiedad constante, no es destino, es desajuste. Y algo más delicado que necesito que escuches. El amor maturo no desestabiliza tu paz interior, la complementa. Si sientes que siempre eres tú quien cede para mantener estabilidad, abril te invita a reajustar esa balanza. También es posible que te des cuenta de que llevabas tiempo diciendo que querías pareja, pero en el fondo estabas protegiendo tu espacio personal. Abril te invita a ser honesto contigo, no por presión social, por deseo real. Un último punto sobre amor y dinero.
Pueden surgir conversaciones sobre gastos compartidos, inversiones en común. No esquives esos temas. Tauro necesita seguridad concreta, y hablar de ello fortalece vínculos maduros. Mi consejo final para el amor: tu valor no depende de cuánto te necesiten, depende de cuánto te eliges a ti mismo. Ahora vamos con dinero y trabajo, y esto es crucial, porque abril es un mes de revisión estratégica. No estoy hablando de cambios bruscos, pero sí de cuestionamientos profundos. Externamente puede parecer que todo sigue igual, pero internamente algo empieza a moverse. Si trabajas para otros, abril te invita a evaluar: ¿estoy bien compensado por el esfuerzo que invierto? ¿Mi rol actual refleja mi valor real o simplemente me he acostumbrado a sostener responsabilidades que no me corresponden? Tauro prospera con seguridad material, pero también necesita coherencia. Y si sientes que trabajas mucho, pero avanzas poco, abril te invita a replantear prioridades. No desde la queja, desde la estrategia. Pueden haber conversaciones económicas importantes, renegociaciones, revisión de contratos, ajustes salariales. Y aquí viene lo que debes hacer. No tomes decisiones impulsivas, pero sí demanda claridad financiera. Analiza tus cifras. Revisa gastos fijos. Detecta fugas silenciosas. Esa conciencia económica que desarrolles ahora te dará ventaja más adelante. Pueden surgir oportunidades inesperadas, nuevos proyectos, propuestas que rompan tu rutina. Aquí es donde muchos tauros se asustan. Pero escúchame, no las descartes por miedo al cambio, pero tampoco te dejes seducir solo por la novedad. Pregúntate: ¿esto fortalece mi base o la desestabiliza? Tauro prospera cuando crece de forma sostenida, no cuando se mueve por presión externa. Aquí está lo que abril realmente quiere que entiendas. El dinero este mes está estrechamente ligado a tu autoestima. ¿Cómo negocias? ¿Cómo valoras tu tiempo? ¿Cuánto cobras por tu trabajo? Todo eso refleja cuánto te respetas. Si sigues aceptando condiciones que no te satisfacen por miedo a perder estabilidad, abril te mostrará el coste emocional de esa decisión. Abril es ideal para revisar presupuestos, planificar ahorro, redefinir metas económicas realistas. No necesitas grandes inversiones, necesitas estructura. Si trabajas por cuenta propia, es momento de revisar estrategia más que de expandir agresivamente. Ajustar precios, optimizar procesos, redefinir servicios puede ser más rentable que crecer sin base sólida. Mi consejo: no se trata de ganar más rápido, se trata de ganar con coherencia. Cuando Tauro alinea valor personal con estrategia económica, construye seguridad real, no aparente. Esto es importante y muchos lo pasan por alto: tu salud en abril. El horóscopo de Tauro para abril en la salud no señala crisis evidentes, pero sí un proceso profundo de reajuste corporal. Tu cuerpo se convierte en el canal principal a través del cual procesas lo que emocionalmente estás revisando. Si no prestas atención a las señales iniciales, tu cuerpo será más insistente después. Abril puede traer una sensación de cansancio. No necesariamente agotamiento extremo, pero esa fatiga sutil que aparece cuando sostienes demasiadas responsabilidades internas sin expresarlas. Tauro tiende a cargar sin quejarse, a resistir sin dramatizar, pero este mes, la resistencia sin pausa empieza a pasar factura, especialmente en el sistema nervioso. Aquí están los puntos clave. Primero, descanso de calidad. No solo dormir horas suficientes, dormir profundamente. Evita pantallas antes de acostarte. Reduce estímulos nocturnos. Crea una rutina constante. Tauro necesita estabilidad incluso en los horarios. Cuando duermes bien, tu claridad emocional mejora de forma notable. Segundo, alimentación. Abril no es mes para dietas restrictivas ni cambios bruscos. Vuelve a lo básico: comida real, horarios regulares, conciencia al comer.
Tauro está conectado con el placer sensorial. Si usas la comida como compensación emocional, lo notarás en forma de inflamación ligera o digestiones más lentas. Tercero, movimiento físico. No necesitas entrenamientos extremos, necesitas constancia. Caminar a ritmo firme, ejercicios de fuerza moderada, actividades que te conecten con el cuerpo sin presión competitiva. El objetivo no es quemar energía, es regularla. Cuando Tauro mueve el cuerpo de forma consciente, recupera estabilidad mental. Cuarto, estrés silencioso. Este es el que mata lentamente. No es el estrés explosivo, es el que se acumula cuando asumes más responsabilidades de las que expresas. Si notas cambios en el apetito, alteraciones digestivas leves, sensación de pesadez corporal, no lo atribuyas solo a lo físico. Tu organismo puede estar procesando tensiones emocionales no verbalizadas. Y aquí viene algo específico para Tauro. Presta atención al cuello, garganta y zona cervical. Si estás callando más de lo que deberías, el cuerpo lo refleja. Dolor de garganta recurrente, contracturas, tensión mandibular, son indicadores de emociones no expresadas. La salud este mes está directamente vinculada con tu capacidad de comunicar límites. No confundas aguantar con fortaleza. La verdadera fortaleza está en dosificar. Mi consejo: espacios donde no tengas que sostener nada ni a nadie. Momentos de desconexión real, contacto con naturaleza, simplemente silencio sin exigencias. Tu cuerpo no te frena, te orienta. Cuando dejas de forzarlo y empiezas a liderarlo con coherencia, recuperas energía sólida y sostenida. Vamos con 7 consejos prácticos que puedes implementar hoy mismo. Consejo número 1. Revisa antes de decidir. No tomes decisiones por presión externa. Si algo te incomoda, obsérvalo durante unos días. Tauro decide mejor cuando ha sentido el terreno bajo sus pies. Consejo 2. No sostengas lo que ya te pesa. Si una relación, una responsabilidad o un compromiso empieza a agotarte más de lo que te aporta, no lo normalices. Abril te invita a distinguir entre compromiso sano y carga innecesaria. Consejo 3. Organiza tus finanzas con realismo. Haz una revisión concreta de ingresos y gastos. Ajusta, optimiza. Elimina fugas pequeñas. La estabilidad económica no se construye con grandes golpes, sino con coherencia sostenida. Consejo 4. Cuida el cuerpo como prioridad, no como extra. Tu energía depende directamente de tus hábitos. Rutinas regulares, descanso suficiente, movimiento constante, marcarán la diferencia. Consejo 5. Habla antes de acumular. No esperes a explotar. Si algo te molesta en pareja o en el trabajo, exprésalo desde la calma. Tauro no necesita levantar la voz para ser firme. Consejo 6. No confundas comodidad con bienestar. Que algo sea conocido no significa que sea sano. Abril es buen momento para preguntarte si tu estabilidad actual te nutre o solo te mantiene en piloto automático. Y consejo 7. Reduce estímulos innecesarios. Menos ruido externo, más conexión interna. Simplificar tu entorno, digital, emocional, material, te dará claridad mental que necesitas. Voy a responder las preguntas que ustedes me envían constantemente. ¿Cómo le irá a Tauro en abril 2026? Un mes de revisión interna más que de cambios visibles. Periodo para ajustar estructuras personales, emocionales y económicas antes de iniciar una nueva etapa. ¿Será abril 2026 un buen mes en el amor para Tauro? Será revelador. No necesariamente trae rupturas, pero sí claridad. Las relaciones equilibradas se fortalecen. Las que se sostienen por inercia pueden mostrar desgaste. ¿Qué dice el horóscopo de Tauro abril 2026 sobre el trabajo? Mes de revisión estratégica. Externamente todo sigue igual, pero internamente empiezas a cuestionarte si tu esfuerzo está alineado con tu valor real. ¿Cómo estará Tauro económicamente?
El dinero requiere organización y planificación. No es mes para riesgos impulsivos. Es para estructurar, revisar gastos y fortalecer bases financieras. ¿Debe Tauro hacer cambios importantes en abril 2026? No es mes para decisiones drásticas precipitadas, pero sí para ajustes conscientes. Las decisiones visibles pueden llegar después de esta fase de evaluación interna. ¿Qué debe cuidar Tauro en su salud? Principalmente descanso, regulación del estrés y rigidez física derivada de tensiones acumuladas. El cuerpo será un indicador claro de lo que necesita reajuste. ¿Cuál es la lección principal? Aprender a diferenciar estabilidad real de simple costumbre. Abril enseña que construir con coherencia es más importante que mantener algo solo por miedo a perder seguridad. Hermoso Tauro. Abril de 2026 no es un mes para acelerar, es un mes para ajustar, para revisar, para construir mejor. Lo más importante que quiero que lleves de este video es esto. Tu valor no depende de cuánto aguantes, depende de cuánto te respetes. Cuando Tauro deja de buscar seguridad afuera y empieza a sostenerla dentro, todo se transforma. Si este video te resonó, si te sientes identificado con estas predicciones, por favor déjame un comentario abajo. Cuéntame cómo estás viviendo abril, porque aunque esta sea una predicción general, sé que cada uno de ustedes está en un lugar diferente de su vida. Y recuerda, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y sígueme en mis redes sociales para más contenido astrológico, tarot, consejos de bienestar y todo lo que te ayuda a vivir más auténticamente. Próximo mes traigo el horóscopo de mayo para todos los signos. No te lo pierdas. Gracias por estar aquí conmigo, hermosa. Que abril te traiga la claridad que mereces. Nos vemos en el próximo video. Cuídate mucho.